Y el día de hoy continuamos con una segunda charla, metodología de selección de personal para equipos técnicos de alto desempeño. Esta charla llega a cargo nuevamente a través de David Rodríguez Tencio. David pertenece al equipo de HACEP Costa Rica, una de las empresas anfitrionas de lo que será este seminario de recursos humanos en Costa Rica. Y para aquellos que no se conectaron al webinar pasado y que no conocen a David, me permito presentarle quién es David, nuestro invitado del día de hoy. David Rodríguez es licenciado en psicología y especializado en el ámbito de las organizaciones. Cuenta con 9 años de experiencia en la gestión del talento humano en temas tales como clima y cultura organizacional, gestión del desempeño organizacional, capacitación y desarrollo en habilidades conductuales, gestión ética institucional, selección de personal, aborde psicológico cognitivo-conductual, resolución alterna de conflictos, entre otras actividades. Actualmente labora para la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, HACEC Costa Rica, en el Departamento de Talento Humano y cuenta con experiencia como expositor nacional e internacional en relación con temas de psicología y ética organizacional. Darle la bienvenida nuevamente a esta plataforma de intercambio del conocimiento a David. David, buenos días, bienvenido. Buenos días, Larisa. Buenos días desde aquí, desde Costa Rica. Bienvenidos a todos, a los que están el día de hoy aquí participando. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos. David, mientras vas compartiendo pantalla para que comencemos todo lo que nos traes el día de hoy, quiero comentarle a la audiencia que precisamente como el día de hoy David nos trae metodologías de selección, en algún momento durante la intervención de David, él va a estar haciendo preguntas relacionadas precisamente a la metodología que ustedes usan en su país, a tal vez alguna experiencia, si algo de lo que él nos está comentando ustedes lo implementan allá. Entonces, por favor, pendiente, porque él va a estar haciendo preguntas así al azar. La pueden contestar ya sea a través del micrófono o ya sea comentándolo en el chat. Yo voy a estar pendiente, pero tomando en cuenta que las preguntas y todas las consultas las vamos a dejar para el final de lo que es la charla. Cuando David haga alguna pregunta en específica relacionada a lo que ustedes hacen en sus empresas, en sus países, entonces ahí sí nos comentan a través del chat, pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para responder específicamente lo que David consulta, y todo lo que es preguntas y respuestas lo vamos a hacer al final de la charla. Recuerden que pueden utilizar la herramienta de levantar la mano, pueden utilizar el micrófono y pueden utilizar el chat. Dicho esto, David, toda tuya la plataforma. Muchísimas gracias, Larisa, y nuevamente saludos a todos. Me encantó ese término que compartía Larisa, que esto es una plataforma para compartir conocimiento y creo que el día de hoy vamos a utilizarla de esa forma. ¿Por qué? Cuando ahorita que vamos a empezar a trabajar sobre lo que es la metodología de selección de personal para equipos técnicos de alto desempeño, vamos a ver que nosotros somos parte de las ciencias sociales, eh, mucho de lo que se habla en este segmento de la ciencia es que no hay nada establecido, no hay nada fijo, no es una ciencia exacta como la numérica. Entonces, vamos a ver factores que podamos contar como metodologías de selección, pero el enriquecer el conocimiento, conociendo un poco qué hacen, qué no hacen, con qué cuentan, qué no cuentan, nos puede ayudar mucho a también hacer más robusto, más grande estos procesos de selección. Vamos a ver un poco sobre este tema. En la parte
de los factores que podemos considerar es donde nos vamos a detener más. Entonces, bueno, aquí los invito a que podamos compartir conocimiento, tomando yo la batuta de la presentación, evidentemente, pero me encantaría poder conocer experiencias y conocimiento de otros segmentos. Así las cosas, ya podemos tomar en cuenta que tenemos en este caso el día de hoy unos objetivos que a mí me gusta plantearlos en las presentaciones para tener claro hacia dónde vamos el día de hoy. En este ratito, en este tiempo que tenemos, vamos a buscar como objetivo general presentar los conceptos metodológicos generales en relación con los procesos de selección para equipos técnicos de alto desempeño. Entonces, vamos a tratar de presentar esos conceptos esos temas, pero también espero robustecerlos más con las experiencias de ustedes y me encantaría escucharlos. Específicos, vamos a definir conceptos relacionados con la descripción de equipos de alto desempeño. Vamos igual a hablar un poquito de esta teoría, un poco. Ya es un tema que ustedes dominan perfectamente y lo que buscamos es como generalizar un poco más este concepto. Describir los requerimientos específicos de equipos de alto desempeño en organizaciones del sector energía, que es un poco más el área más específica de nosotros. Vamos a diferenciarlos un poquito con otros segmentos de las organizaciones. Enumerar los procesos incluidos en la selección de equipos de alto desempeño. Les voy a presentar estos procesos, pero reitero, si tenemos otros o si conocen y si quieren compartir experiencias, adelante. Y vamos a conversar sobre cultura, valores y su requerimiento en los equipos de alto desempeño. También factores importantes a la hora de establecerlos, desarrollarlos, hacerlos crecer y que se mantengan en el tiempo. Ok. Rápidamente, tomando en cuenta un concepto de qué son equipos de alto desempeño, cuando uno piensa esto, la primera imagen que a mí se me viene es esta que vemos aquí en la presentación. Es un engranaje. Es un grupo de personas que están trabajando en unión para generar un encadenamiento de procesos. Vean ahí que cada una de esas herramientas está con diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas, y un equipo de alto desempeño es así. Vemos este autor que nos dice que cuando los miembros de un equipo de tareas conocen sus objetivos, participan de manera responsable y entusiasta en ellas y se apoyan entre sí. Estamos hablando que son características de cuando un equipo está funcionando desde una perspectiva de alto desempeño. Ahora, mucho de este conocimiento se ha generado desde la perspectiva de los equipos, por ejemplo, deportivos. La psicología del deporte ya está aportando muchísima información de cómo generar equipos de alto desempeño, por ejemplo. Cuando ya están estableciendo todo un esquema de equipo para poder alcanzar objetivos, trabajar por metas, tener claro posiciones, requerimientos, etcétera, empezamos a ver ese alto desempeño trabajar. Entonces, este autor lo que nos habla es de que hay un reconocimiento de cada uno de sus miembros ante las tareas, ante los requerimientos, ante esa motivación que se necesita. Cuando todos estén en una sintonía, volviendo al ejemplo de esta imagen, donde todos estén unidos, donde todos sepan qué es su rol, cuál es su responsabilidad, cuál es su energía ante el grupo, ahí ya empezamos a hablar sobre que este equipo es de alto desempeño. Ahora, vamos a ver cuánto influye cada una de las personas, vamos a ver cómo incluir a esas personas y también algo muy importante que a veces se nos va de lado, el rol fundamental de la organización para que esos equipos se desempeñen de esa forma. Tomando un poco, como les decía, iniciando con un poquito de teoría, vamos a hablar que el ciclo de vida de un equipo, según este mismo autor, habla de estas 5 etapas. Estas 5 etapas no son lineales ni son las únicas, pero habla de que generalmente
se pueden estar desarrollando desde esa perspectiva. Vamos a hablar desde un tema de la formación y esos cuestionamientos básicos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su competencia peculiar? ¿Qué información debo compartir con ellos? ¿Qué aceptarán? ¿Haré todo el trabajo? Cuando estamos en un proceso de selección, a nivel general, y muchos de ustedes que están dentro de esta área y los que no pueden tener, aunque sean uno mismo en su proceso de incorporarse a una organización, es una de las primeras preguntas que se van a tener que hacer. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el requerimiento de talento humano que vamos a necesitar para el equipo? ¿Cuáles son esas competencias que vamos a necesitar? Bueno, también está el tema de los perfiles de puesto, que ahora los vamos a ver. ¿Qué información debo compartir con ellos? ¿Cuál es la información clave que ellos deben conocer para que se sientan identificados y requieran o necesiten? Ojo, no es que tengan que estar, sino que necesiten ser parte de eso. Hay una necesidad de aportar, hay un involucramiento. ¿Me aceptarán? Bueno, aceptarán esas condiciones, aceptarán ese nivel de riesgo, porque vamos a ver, cuando estamos hablando de equipos de alto desempeño del sector eléctrico, estamos hablando de equipos técnicos eficientes en tareas muy específicas y en el caso específico de nosotros en JASEC, cuando hablamos de esto, estamos hablando todos los compañeros de lo que son el área de líneas energizadas, que son equipos de alto desempeño. ¿Se hará todo el trabajo? ¿Cómo empezamos esa formación de ese grupo? Esas preguntas desde lo más básico. Ese equipo conformado va a generar un conflicto, porque ahí empezamos a cuestionar, bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo yo con este grupo de personas? Es esa parte de acomodo de funciones. Y estamos hablando desde un punto de vista conductual, de comportamiento, que es mucho donde tenemos que trabajar en la parte de gestión de talento humano para que ese equipo, tomando en cuenta sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, sus competencias, empiecen a funcionar como ese engranaje. ¿Cómo desarrollamos un espíritu de equipo? Eso tiene que surgir desde dos vertientes, desde lo interior, como desde al existir una identificación de qué es lo importante para ese equipo, para ellos mismos, y desde el exterior motivando a ese grupo. ¿Cómo se va a motivar? Bueno, desde mi proceso de selección, el reconocimiento, la motivación de lo que se está haciendo, la capacitación, las remuneraciones, las condiciones de trabajo. En este punto vamos a ver qué recursos se van a preguntar, bueno, qué tenemos disponible, qué recursos tenemos, con qué contamos. La dinámica social en las personas también se va a preguntar qué problemas vislumbramos en el equipo. Ya empezamos, o el equipo en su formación, en su estado de ebullición, en ese estado de conflicto, van a empezar a identificar cuáles son las características de cada persona que está en el equipo. ¿Dónde está un liderazgo? ¿Dónde está un acompañante? ¿Dónde está una persona con lealtad? ¿Dónde están personas que tal vez no están identificadas plenamente con el grupo? ¿Dónde se están generando subgrupos, por ejemplo, divisiones? Entonces, ese conflicto se empieza a hacer más grande o más pequeño según esa identificación de los problemas o de las situaciones que se estén dando. ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en nada? Y uno de los principios básicos de la resolución alterna a conflictos es identificar si se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Si las personas dicen, estamos de acuerdo, aunque no nos podemos poner de acuerdo, ya eso es un avance. En el caso también de los equipos de alto desempeño en esta fase de conflicto, es también identificar dónde no se pueden poner de acuerdo. ¿Qué características se están dando ahí? ¿Cuáles necesidades no se están cumpliendo o cuáles requerimientos no se están dando?
Esta parte también es importante para empezar a llegar a acuerdos, tanto al interno como grupo, como equipo, y también como externo, si es el proceso ya más desde el punto de vista organizacional. ¿Qué factores se tienen que reconocer para que haya un acuerdo y una mejor estructura de ese equipo? Supongamos que esa fase de conflicto se está superando, se está avanzando, pero ven que en estas, tanto en el conflicto como en la normalización, tiene al lado derecho de ustedes, tiene una flechita que va y viene. ¿Por qué? Porque el conflicto va a venir, se va a ir, va a venir, se va a ir. Conforme el equipo vaya madurando, se vaya consolidando. Este proceso es repetitivo. Recordando que estamos hablando de conducta humana, de comportamiento humano, y donde haya más de dos personas, vamos a tener dos percepciones diferentes, dos criterios diferentes, dos formas de ver un problema diferente. Entonces, ya el conflicto va a ser un factor común en nuestra forma de ser. En el punto de la normalización, vamos a ver en qué creemos, qué consideramos, qué consideramos como identificador del grupo, qué comportamientos esperamos de unos a otros. Si nosotros le preguntamos a un equipo de alto desempeño, eh, ¿qué esperan? Bueno, van a haber ciertos requerimientos, va a tener ciertos factores que pueden influir, necesidades, solicitudes de una persona a otra para que se pueda trabajar, para poder acoplarse. Mucho lo vamos a ver desde una perspectiva de esa necesidad, el qué debemos hacer, el qué debemos hacer. ¿Dónde empezamos a normalizar esto? Cuando ya vamos identificando nuestras necesidades, nuestras ideas, los factores de cada grupo. ¿Cómo controlaremos las acciones de unos a otros? Va a haber factores de grupo, la cohesión, los liderazgos, los roles específicos, todos estos factores que van a empezar a identificar qué debemos hacer. ¿Qué debemos, qué acciones vamos a tomar en cuenta? ¿Cuántos factores podemos considerar a la hora de manejar estas situaciones? ¿Esto qué hace? El normalizar la conducta de las personas. Ya hay un factor esperado que se venga a trabajar, que se venga a regular dentro de los equipos. ¿Cómo manejamos el conflicto? Ya conocemos a las personas. El equipo interno sabe cuáles son las fortalezas, las debilidades de las personas, saben qué requerimientos se está devengando, se está necesitando. Y con esto empieza la forma de gestionar el conflicto. Yo cuando hablo de conflicto siempre me gusta utilizar el término gestión del conflicto, porque un conflicto no se soluciona, se gestiona. El conflicto se atiende, se analiza los factores. Entonces, esta parte lo vamos a ver en cómo en esa normalización ya ellos saben qué vamos a trabajar, qué vamos a atender. Y esa normalización, vean que también es un factor que podemos venir y salir. Vamos a normalizarlos, puede haber un conflicto nuevamente, volvemos a normalizar, entramos a un conflicto, vamos a avanzar en temas de desempeño y volvemos a trabajar la normalización. Por eso el autor lo que habla mucho es que es un término de, de cómo normalizamos y cómo trabajamos todos estos factores de de la normalización. Entonces, a partir de ahí, luego vamos a ver el tema de desempeño. El tema de desempeño. ¿Qué acciones va a contribuir a nuestro éxito? Ya el equipo establecido, ya el equipo más desarrollado, empezamos a ver desde un punto de vista de desempeño. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? ¿Qué acciones van a contribuir a nuestro éxito? ¿Qué debemos correr riesgos? Ojo,
Y yo le digo mucho a los compañeros cuando están en esta área de equipos de alto desempeño de nuestro sector eléctrico, que mucho del riesgo, o sea, el índice de error en esas áreas prácticamente es casi que la muerte. No es como que hay un daño leve o no. Realmente en equipos, por ejemplo, en lo que es líneas energizadas, el, el error va a tender a una muerte, prácticamente. Entonces, empezamos a ver si el desempeño es un factor importante para no correr riesgos, para tener una mentalidad clara a la hora de atender las labores. En esto implica esta otra pregunta. ¿Estamos capacitados para lograr el éxito? Hay una necesidad de formación que si bien en el proceso de selección que vamos a ver se va a analizar eh, esas aptitudes y esas capacidades de cada persona para tomarlos en cuenta en esos procesos, pero también se debe analizar qué tan capacitados están para lograr el éxito, qué necesidades de capacitación, de formación, de desarrollo se debe contar en ese equipo para alcanzarlo. ¿Cómo debemos cambiar y crecer? Eso es una pregunta muy autocrítica del equipo. Cuando el equipo es eficiente, cuando el equipo tiene un desempeño alto, ya hay una sed de mejora, hay una sed de crecer, de cambiar y mejorar. No porque se lo exija la, el- no es que se lo exija el medio. El mismo equipo lo va a desarrollar y el mismo equipo lo va a criticar a nivel interno. Y eso es desde la perspectiva del desempeño. ¿Cómo podemos cambiar y crecer? Esa va a ser esa pregunta de mejora continua que ellos van a desarrollar desde la perspectiva de desempeño. ¿Por qué no todos los grupos son como este? Porque no todos los grupos llevan ese mismo proceso. Muchos es por tiempo, muchos es por diferencias, muchos es porque no llevan este proceso o por lo menos estas etapas del ciclo de vida de un equipo. No hay interés, no hay un proceso de selección eficiente para determinar todos esos roles eh, y por ende no todos los equipos o la mayoría de equipos no son desde esa perspectiva de alto desempeño. Y la conclusión habla de que cómo podemos celebrar el éxito. Ya cuando el equipo va de salida, ya cumplió sus objetivos, ya cumplió todas sus metas, bueno, ¿qué podemos celebrar? ¿Qué relaciones debemos conservar? ¿Qué aprendimos y qué podemos dejar? ¿Qué aprendimos de nuestra experiencia? Ya hay un conocimiento adquirido, ya hay un conocimiento desarrollado que tal vez no teníamos antes y que ahora más bien es parte de nuestro background de información. ¿Hacia dónde vamos? Ya hay se mantiene esa sed de crecer, esa sed de mejorar y vamos a pensar, bueno, ya tuve esa experiencia, ¿dónde voy a dar un paso más? ¿Cómo resuelvo mis emociones conflictivas? Donde empezamos donde ya empiezan a surgir esas emociones donde de deseo de seguir, de continuar o de salir o de bajar la intensidad de trabajo, etcétera. Entonces, buscar esa fuerza o ese acompañamiento para resolver toda esta parte emocional. En resumidas cuentas, podemos ver esto más fácilmente, por decirlo de una forma, en equipos, por ejemplo, equipos deportivos, sea cual sea. Hay una fase de formación, se seleccionan, se identifican potenciales, se identifican talentos, va una fase de conflicto, bueno, cuando empiezan a entrenar y que cada quien quiere tener un cierto rol o tiene ciertas expectativas, ya luego el equipo se normaliza, empiezan a trabajar fluidamente, ya más cada uno en su rol, en su fase, y luego la exigencia de desempeño de la meta obtenida, la meta que se tenía establecido, ganar un campeonato, ganar una fecha, participar en X torneo, etcétera. Y luego la conclusión. Puede ser desde que ya terminaron esa fase y ya no se necesita más el equipo, o ya terminó su periodo de desempeño eficiente, etcétera. Cualquiera de esos factores.
Por eso, como les decía hace un momento, el proceso de desarrollo de equipos de alto desempeño ya tiene mucho vinculación, por ejemplo, en los equipos deportivos. Pero en el caso de nosotros, lo que vamos a ver es cómo toda esa teoría, toda esa experiencia empírica y científica del proceso de formación de equipos, podemos traerlo a nuestras áreas de negocio desde el punto de vista de equipos de alto desempeño técnico. Este otro autor, Goleman, habla un poco del flujo grupal. El flujo grupal lo vamos a ver como lo que se puede desarrollar o ver en equipos de alto desempeño. Ese flujo es como esa tendencia ya a empezar a unificarse como equipo y que empiezan a trabajar. Si lo vemos en como el cuadro anterior, es como ya la normalización de ese equipo. Ya está funcionando, ya ese engranaje está unido, está funcional, está bien engrasadito, entonces eso funciona perfectamente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, buscan metas grandes para dar tiempo a que todo el equipo se pueda alinear en ella. Y hay una estructura madura para poder identificar esos objetivos clave. En las áreas técnicas podemos presentar eh, vamos a ver, metas exigentes tal vez se salgan de la media esperada de cualquier otro grupo, una cuadrilla de técnico, un equipo ya que normalmente funciona, sino que vamos a exigirles a estas personas ya metas más ambiciosas, con un plazo de tiempo más prudente por la curva de aprendizaje, pero que también esto lo que hace es generar esa motivación y ese deseo de alcanzarlo. La presencia de grupo, de lealtad en el grupo. Y ahorita vamos a ver desde el punto de vista de la ética, de los valores, cómo la lealtad es importante. ¿Por qué? Cuando lo vemos en equipos técnicos, ellos dependen de su equipo. Ellos confían en la otra persona, porque uno son los ojos de otra persona. Una persona está desde abajo revisando que la otra persona está haciendo la maniobra de una forma correcta, el otro le está alcanzando equipo, le sostienen equipamiento de seguridad, por ejemplo. Entonces, si no hay lealtad, no hay confianza, y si no hay confianza, vamos a estar inseguros, inseguros. Y si estamos inseguros, la posibilidad de error aumenta. Y como les decía al principio, en el caso de los equipos de alto desempeño desde el área técnica, el error se puede pagar hasta con la muerte. Entonces, es lo que buscamos reducir. Y la presencia, la lealtad en el grupo y en esos equipos de alto desempeño, lo que nos viene a asegurar es bajar esos índices de error, porque hay confianza, hay cohesión, hay fortaleza. Habla que también hay una variedad de talentos que propicia una diversidad de habilidades. En los equipos de alto desempeño no ocupamos líderes todos, ocupamos de toda la diversidad de habilidades. Y eso lo vamos a ver en los procesos de selección y los vamos ahí a profundizar un poquito más. Plena colaboración entre el equipo que viene a sumar esa lealtad con esa multidinamicidad de personas va a generar una plena colaboración porque todos van a empezar a trabajar desde ese mismo engranaje. Concentración y efusión para lograr los objetivos. No sé si alguno de ustedes vio esa película de Disney, Soul, que habla de este muchacho que era músico, y ellos hablaban decía in the sound, o en la zona, y eso pasa mucho, y se ve en psicología, que cuando usted está haciendo algo que le gusta, que ama, o que es lo mejor para usted se deja percibir todo lo demás, el tiempo pasa, la gente pasa, usted está en la zona. Eso es un máximo nivel de concentración y de desarrollo y de implementación que solo se da cuando uno realmente hace lo que le gusta. Entonces, en el flujo grupal, vamos a buscar que ese the zone o ese factor de concentración sea altamente desarrollada para empezar a buscar esa mejora de objetivos que realmente sean equipos que estén altamente desarrollados en el cumplimiento de metas.
Y la consideración de realizar un trabajo que permita una recompensa interior emocional. Ojo, en el caso de la recompensa interior emocional, lo que estamos hablando es ese sentimiento interior de que lo que hago me genera gusto, me genera satisfacción. ¿Qué pasa con los equipos de alto desempeño si tenemos personas que les genera nada lo que está haciendo? Vamos a estar desconcentrados, vamos a estar desmotivados, vamos a estar pensando en otras cosas y lo que ocupamos ahí es concentración, que era el punto anterior. Y si no hacen lo que les gusta, no van a ser un grupo, o sea, muy difícilmente vayan a incorporarse a un grupo de alto desempeño. ¿Ok? No podía dejar de lado un poco a, a doña Marta en temas de competencias y equipos. Ella habla sobre los pilares de un equipo de alto, pero creo que de alto desempeño, que hoy abajo creo que quedó abajo la parte del título. Pero pilares de un equipo de alto desempeño. Dice que hay factores que se tienen que mantener como esos pilares. Y habla que el primero es un entorno de apoyo propicio para el trabajo en equipo. O sea, para que se desarrolle ese equipo, se debe generar desde el exterior, es decir, la organización, y luego a lo interno, ese mismo equipo debe generar un entorno de apoyo, que entre ellos mismos se sientan cohesionados, que se sientan apoyados, pero que también la organización como tal les brinde ese apoyo, esa seguridad. Correspondencia entre los conocimientos y competencias de los distintos integrantes del equipo y lo requerido para cada uno para el del puesto de trabajo. Lo que dice la denominada adecuación persona-puesto. Y eso lo vamos a ver con el tema de las competencias, por eso tuve, o por lo menos tomé a esta autora sobre este tema, porque vamos a hablar de las competencias necesarias. Ocupamos esa adecuación y lo vamos a ver cuando vamos a conformar un equipo de alto desempeño en el área técnica. Vamos a ocupar personas de todas las, o por lo menos de una variable cantidad de factores conductuales para que ese equipo se desarrolle. Ya sean de 3 4 5 6 personas, lo que la cantidad que se necesiten, vamos a tener que indicar cuáles son esos requerimientos o esa adecuación persona puesto. ¿Y dónde se inicia esa fase? En los perfiles del puesto. Si los tienen, van a desarrollar las descripciones, los objetivos, las competencias que se requieren para el puesto, eh, las capacitaciones, el conocimiento requerido mínimo para ese puesto, y de ahí empezamos a generar esa vinculación persona-puesto. Hay que buscar metas desafiantes y al mismo tiempo alcanzables para que el equipo esté motivado, para que el equipo tenga un reto. Normalmente las personas que están dentro de equipos de alto desempeño son personas competitivas y eso es bueno en el tanto cuanto las personas sepan que la competitividad va relacionada al alcanzar objetivos y si este objetivo es en equipo, lo van a buscar desde el equipo, no desde una carrera individual. Entonces, las metas como un factor de medición de desempeño, es importante que sean desafiantes, pero al mismo tiempo que sean alcanzables. Y que luego puedan subir escalones para que cada vez sea más retador, sabiendo que estas personas muy probablemente son o cuentan con características de competitividad muy altas o tal vez por encima de la media. Retribuir de algún modo al equipo, no necesariamente en términos económicos. He visto casos de personas que el simple hecho de que sean asignados a un equipo de estos ya les genera un orgullo. Es un reto, es un estatus, es un pedigrí, como a veces les digo. Es un rango más elevado de ascenso y eso ya por sí mismo les genera motivación. Ahora, el tema de la motivación sabemos que es fluctuante. Entonces,
tenemos que buscar desde el punto de vista de la gestión de talento humano, que somos ese background para que ese equipo de alto desempeño se desempeñe, valga la redundancia, eh, de la mejor forma. Vamos a tener que buscar esos factores y esas retribuciones que bien ahí dicen, no tienen que ser económicas, para que este equipo se siga motivado. Recordemos, y esto es como básico, pero el tema de las remuneraciones, am- la remuneración económica es la que tiene la curva más pequeña, va a durar menos en el tiempo esa satisfacción por un tema salarial. Por eso ahora mucho se habla del salario emocional y sé que es un tema aparte, pero que vamos a ver, digamos, diferentes factores y ya hay muchas publicaciones al respecto sobre la importancia de ese salario emocional. Y hago aquí un pequeño comercial. En el caso de esta presentación, siempre es una pincelada de lo que realmente se quiere ver en el congreso que se va a dar, que lo está cerrando Casier. Y aquí lo que están viendo es como una pincelada de factores que están relacionados en nuestras áreas de trabajo y que más bien lo que se busca es que la participación al Congreso venga también a atender más ampliamente estos deseos de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, los invito, por eso les digo algo de comercial, los invito a que participen del Congreso y, y que podamos más bien hacer una mayor apertura de este conocimiento y lo que vamos hoy sea una pincelada de lo que podemos aprender más adelante. Ok, siguiendo con la línea de lo que hablaba la autora, en temas de competencias del perfil o de los perfiles, porque los equipos de alto desempeño no tienen un solo perfil, tienen diferentes roles. Vamos a ver sobre ciertas competencias. Yo aquí numeré algunas que se me vinieron a la mente a la hora de pensar en qué competencias podemos considerar para los perfiles de equipos de alto desempeño. Comunicación asertiva, trabajo en equipo, autorregulación, confianza, proactividad, supervisión. Bueno, me fui mal con la línea. Compromiso, atención al detalle, liderazgo y yo pongo colectivo e individual. Y en el proceso de selección vamos a identificar un poquito eso. Aquí hago una pausa para tomar palabra lo que hablamos al inicio y me encantaría conocer y escuchar a algunos de ustedes como colegas, ver cuáles consideran ustedes que pueden ser otro tipo de competencias o algunas otras competencias que se puedan considerar en equipos de alto desempeño en la parte técnica. Si ya cuentan con un perfil, ¿qué competencias ustedes han considerado en estos equipos? O, qué pueden sugerir ustedes de otras competencias. Entonces, ahí sí, la divisa me puede ayudar con esa parte si alguno o alguna de los que están participando quisieran opinar al respecto en temas de competencias. ¿Alguno que se anime a comentarnos o lo hacemos aleatoriamente mencionando nombres a través de los que están conectados? Cuenten. Parece que están tímidos el día de hoy. A ver, ¿alguna otra competencia para estos equipos de alto rendimiento que no estén aquí en la pantalla y que ustedes consideren allá en su institución? Sí, buenas. Albania de la Cruz de T. Hola, Albania, buenos Eh, días. Buenos Buenos días. días. Una de las competencias que yo entiendo también de los equipos de alto rendimiento tiene que ver el enfoque a resultados. O sea, además de todo esto que es muy válido, el enfocarse a resultados, sobre todo teniendo claro de que lo que yo puedo aportar, ya sea poco, sea mucho, pero va a contribuir a que se logre ese resultado, ese trabajo final que estamos buscando como equipo.
Correcto, correcto. Y claro que ese objetivo, buscar resultados, es una competencia que esos equipos deben tener vivo, porque es esa sed de cumplir, esa sed de buscar más. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Jensi nos comenta en el chat y dice sentimiento de pertenencia a la empresa, compromiso, respeto, confianza. Maribel Rivas nos pone la innovación. Jesús Campos nos pone liderazgo. Silvia Calderón comenta pensamiento crítico e innovación. Carlos Palumbo dice adaptación al cambio y tengo que Ronald Díaz está levantando la mano. Ronald, ¿quieres comentarnos? Buenos días, gracias. Ronald Díaz, laboro en el ICE, Costa Rica. Hola, hola. Eh, Hola. David, hay una condición, una situación que se presenta a la hora de seleccionar líderes de medio y alto nivel. Y es el afrontar periodos de crisis. Estamos en crisis financieras en algunas instituciones que llevan a restricciones presupuestarias y en todo el proceso de selección se muestran muchas de las competencias que han mencionado y otras, pero cuando ya se asume el cargo y se ve que hay dificultades serias con el tema de recursos, de disponibilidad de recursos, esto puede generar cierto temor, cierta apatía y hasta el deseo de revertir el nombramiento, regresarse al puesto anterior, ¿verdad? Al ver esta situación. Pero me parece que ahí debe tal vez valorarse una competencia que sea el manejo de crisis o manejo en tiempos de crisis. Si te puedes referir al respecto, te lo agradeceré. Claro, gracias, muchas gracias y qué bueno escuchar a colegas del ICE. Así es. Vamos a ver, en la gestión de crisis y esa proactividad, por ejemplo, aquí lo vemos en temas de esta competencia que hablábamos acá, pero sí, o sea, en temas de competencias, aparte de la que de ser compañero y todas las que ahí van, que ahorita yo creo que han escrito un poquito más, si quiere, ahora Larisa las puede retomar. Esa capacidad de intervención ante crisis es un tema desde el punto de vista del liderazgo. Cuando tenemos un rol o varios roles, dependiendo de la posición en que estén, el liderazgo y la capacidad de ese liderazgo de trabajar en situaciones conflictivas, en situaciones de alto riesgo o en esa gestión de pensamiento crítico para hacer la resolución de problemas o la gestión de problemas, como le digo yo, va a venir, yo por lo menos lo veo muy alineado a esa competencia de liderazgo. Un líder va a influir, va a persuadir, va a dirigir, va a decir por dónde hay que ir. Si no, si el camino del presupuesto se nos limita, la visión estratégica de ese líder, dependiendo del nivel, va a orientar al equipo. ¿Qué pasa si todos somos líderes en un equipo? Bueno, sería un caos, sería caótico. Por eso ocupamos perfiles y competencias para diferentes niveles dentro del equipo, para poder tener ese equilibrio y esa normalización que vimos en el grupo, en la tabla anterior, y empezar a solucionar esos problemas y empezar a enfocarnos, ¿ok? Si hay personas que tienen una facilidad o una capacidad para solucionar X tipos de problemas, vamos a apoyar de ese equipo para poder, perdón, de esa persona para poder desarrollar X situación o dependiendo las habilidades. Un equipo de alto desempeño tiene esa facilidad de determinar cuáles los factores más fuertes de sus miembros y cuáles son sus debilidades y de ahí apoyarse cuando se necesite cada uno de ellos. Larisa, no sé si tienes ahí otros comentarios para por lo menos para no dejarlos desapercibidos o leídos. Quedaba Carminela, que nos comentó iniciativa, identificarse con el trabajo, hacer lo suyo, y Wanda, que nos puso el establecimiento de fechas para la culminación de una asignación dada. Con eso terminaríamos con los comentarios. Muchísimas gracias. Ok, si ustedes ven, cada uno tiene una idea de las competencias.
En esto es importante que las organizaciones, y ya entrando más específico a la materia de esta metodología de selección, las organizaciones lo primero con lo que deberíamos contar es con un manual descriptivo de puestos, donde esté incluido los perfiles de los equipos de alto desempeño y precisamente en el tema de hoy, si son equipos técnicos de esa iniciativa o de ese origen. A partir de ese manual descriptivo de puestos también o paralelamente deberíamos contar con un diccionario por competencias. ¿Para qué? Para definir cuáles competencias están asociadas a la organización, dónde se asocian en el marco estratégico, en el plan estratégico. ¿Cuándo se deben actualizar? Lo, lo preferible, lo ideal sería que cada vez que haya una estructura, una modificación de los planes estratégicos, se haga no es que se cambien, sino que se hagan una revisión, si se quiere, si se necesita actualizar alguno o revisar alguno, tiene que ir como de la mano. Pero esos diccionarios o ese diccionario por competencias va de la mano de ese plan estratégico y va a alimentar a ese manual descriptivo de puestos. A partir de ese manual descriptivo de puestos vamos a definir cuáles son las competencias bajo este ejercicio que hicimos nosotros. Reunirnos con las jefaturas, con los miembros de esos equipos y definir cuáles son las competencias que se requieren para ese puesto. Aquí les podemos poner 27 competencias y es que no vamos a buscar ni Superman ni super chicas, sino ver la cantidad real de competencias que se pueden analizar y se pueden complementar a esas personas y al perfil. Y a partir de ahí tener establecido cuáles son esos requerimientos de competencias. Por eso el perfil del puesto es una de las herramientas y que la mayoría en el área de nosotros saben y sabemos que es una de las armas más importantes a la hora de la selección de personal. Tener clara los objetivos, las metas, los requerimientos del puesto, los requerimientos técnicos, los requerimientos conductuales para definir esas competencias. Entonces, partiendo desde el punto de vista de la metodología, ese perfil es uno de lo primero con lo que debemos contar. De ahí ya vamos a identificar de qué tipo de personas vamos a organizar el equipo. Ocupamos uno que maneje un rol de supervisor, un rol de jefatura, un rol de liderazgo y que por ende va a complementar competencias de esa índole. Vamos a tener personas con capacidades técnicas específicas que van a requerir unos ciertos tipos de actividades, de ejecución de labores y por ende otras competencias. Tenemos personal de apoyo que también va a requerir ciertas competencias y de ahí se va a conformar el equipo. ¿Qué pasa? Y se los pongo una pregunta, pero no es que me tengan que responder, sino nada más imagínense. ¿Qué pasa si tenemos un equipo de fútbol llenos de Cristianos Ronaldos? Desde el portero hasta el delantero. Yo no soy muy de fútbol, pero este es el ejemplo más natural que uno pueda poner acá. ¿Qué pasa si tenemos un equipo con un montón de Messis en el equipo? Aquí en Costa Rica, podemos decir, el referente de nosotros es Navas. ¿Qué hacemos con un equipo lleno de Navas? No funcionan. Por más buenos que sean en su individualidad, en equipo no es lo ideal. Un equipo de este nivel que gana millones y que son súper famosos, pero también por su altísimo nivel de desempeño, están ahí porque tienen esas habilidades, cumplen un rol muy específico, competencias muy específicas. El defender, el atacar, el movilizar, el apoyar, no sé, por poner un ejemplo deportivo. Veamos un equipo de ciclismo. Un equipo de ciclismo tiene personas expertas en elevación, tienen personas expertas en sprint, tienen personas expertas en acompañar y en asistir. Entonces, cada uno son fuertes en cada etapa.
Entonces dice, el equipo tal le toca esta etapa va a ser de pura montaña y ya ellos saben quién va a ser de su equipo el que va a liderar ese momento, sin cuestionamientos, porque sabe que esa persona que con su capacidad y sus competencias es la más indicada para dirigir y llevar ganar esa etapa. Si es un punto de sprint de velocidad a contrarreloj, va a tener a otro de su equipo en esa función, ¿ok? Y si por un tema puntaje se necesita que alguien de su equipo vaya adelante a la cabeza, se le va a dar ese apoyo de esa dirección. Entonces, eso es cuando vemos un equipo de alto desempeño, cuando tienen claro que no todos cumplen el mismo rol y que no todos son el mismo perfil, por así decirlo. Entonces, el tema de las competencias es un factor, y lo he reiterado mucho, y es parte de lo que quiero que hoy lo veamos. Las competencias es uno de los factores más importantes a la hora de hacer la selección de perfiles, perdón, la selección de personas para los equipos de alto desempeño. Los equipos de alto desempeño, viéndolo desde una perspectiva del sector energía, vamos a buscar que ellos nos colaboren en la optimización de servicios. Por ejemplo, en el caso de JASE, con los equipos de líneas energizadas que nos ayudan a que se hagan servicios de mantenimiento, de obras, de trabajos, sin tener que hacer paros programados. ¿Qué nos sirve? Por ejemplo, a toda la zona industrial no se les va a ver afectado el tema de las desconexiones a la red de electricidad. Y eso es un tema de optimización de servicios. ¿Y en qué nos va a ayudar? En que esa optimización va a ser constante para el cliente, pero el riesgo de trabajo es muy alto. Entonces ocupamos personas que realmente estén en la capacidad, tanto de conocimiento, conductual, emocional, y ahorita lo vamos a ver, para realizarlo. La imagen empresarial también. ¿Cómo apoyan ellos a ver esa imagen de la organización como una empresa ágil, fluida y que está enfocada en el cliente? La optimización de los recursos, también en ellos lo que se va a buscar en los sectores de energía es que esa optimización de recursos sea lo más alto posible y en el requerimiento de ellos sea aún más. Gestión eficiente del talento humano. Entonces, parte del requerimiento en el sector de energía es enfocarse aún más sin discriminar a los otros, pero que sea más eficiente a la hora de gestionar el talento humano en ese caso. Y fomentar aún más la cultura de seguridad. Entonces, de la mano con los departamentos de salud ocupacional, la parte de todas las regulaciones de energía y de temas de esto de salud ocupacional, de seguridad eléctrica, se ocupa una cultura más robusta en las organizaciones de energía del sector de energía, perdón, para trabajar estos equipos de alto desempeño, enfocándonos que en estos que estamos hablando de esta área técnica que se tiene que trabajar. Y estos son factores que no son de ellos. Y recuerden cuando estábamos hablando ahora que hay factores que motivan o que desarrollan a un alto desempeño de esos equipos internos, que son la parte de habilidades de cada uno, pero también externos que implica la organización. Y esto mucho es estos eh, los podemos decir como requerimientos desde el punto de vista de la organización para que esos equipos se desempeñen de esa forma eficiente. Ok, ya vamos a ver este tema de metodología, vamos a analizarlo y vamos a entender que este proceso metodológico es una de muchas variables o se puede trabajar muchísimas variables. ¿Cuál es el ejercicio que quiero trabajar acá? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Yo les voy a exponer desde mi conocimiento qué se puede hacer en esta parte metodológica, pero si alguno de ustedes conoce, ha aplicado, ha desarrollado o quisiera opinar al respecto de estos puntos o agregar otro,
con todo el placer del mundo le brindamos el espacio. ¿Por qué? Porque somos una ciencia social. Esto no está escrito y no es la santa palabra. Son factores que se pueden considerar. O si del todo nunca han aplicado metodologías y procesos de selección para esta área, bueno, pueden consultarlo al final si tienen alguna duda. Pero aquí lo que queremos conocer es un poco si tienen esa experiencia y qué han hecho en estos puntos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ahí nada más, yo sé que Larisa está ahí full apoyo, pero no está de más, nada más comentarle que si ve que alguien quiere opinar o levantar la manita, ahí me interrumpe, porque si me emociono, sigo hablando sin parar. Entonces, en el primer punto de esta metodología estamos hablando de establecimiento de perfiles de puesto. Y eso es lo que hablamos desde todo lo que hablamos de la diapositiva hacia atrás, hablaba completamente de esa estructura de perfil, con las conductas, con todas las habilidades, los requerimientos técnicos. Entonces, los equipos de alto desempeño del área técnica, vamos a buscar que ese perfil tenga claro todo ese establecimiento de los roles. Como les decía, ocupamos un perfil para un supervisor, un perfil para un técnico especializado, un perfil para una parte más asistencial desde el punto de vista técnico, ocupamos un supervisor general, no sé, dependiendo la estructura que se tengan organizacionalmente hablando, para que ese equipo de alto desempeño sea seleccionado. Teniendo el perfil, eso es como las reglas del juego, ya tenemos establecido qué es lo que ocupamos, ya está el requerimiento, ya está la identificación, entonces también vamos a trabajar sobre esos planes de formación y sucesión. Ocupamos personas que antes de todo ese proceso de selección se vayan formando, se vayan capacitando en el área específica de ese equipo de desempeño. Podemos ver que es un tema de plan de formación y un plan de sucesión. Un plan de formación podemos contar con todo el talento humano con el que contemos desde el área técnica. En capacitación, desde el tema básico de electricidad, capacitaciones específicas, planes de formación más especializado en áreas de requerimiento de la organización, del sector eléctrico. Vamos a pensar sobre ya capacitación sobre temas por ejemplo, de líneas energizadas, por ejemplo, en temas de salud ocupacional, de seguridad, en procesos de rescate, en procesos de emergencias, no sé, todo lo que consideremos dentro del perfil como requerimientos de formación y capacitación. En el proceso de plan de sucesión, también tener una línea básica de qué personas claves pueden ir escalando o quienes pueden ir considerándose como esa línea de sucesión si hay un faltante o si hay una salida, si hay un cambio de algún miembro o miembros de esos equipos para que ya tengamos personas capacitadas, formadas, desarrolladas entre esa línea. Ya con eso también empezamos a fomentar, y vea lo que hablábamos anteriormente, a esa motivación, porque se están formando, las personas se están capacitando. Eso, la capacitación es algo que nunca se les va a quitar. O sea, lo aprendido nunca se va a perder. Entonces, ya tú considerando en esa parte, ya estamos formando competición, ya estamos formando esa parte de desarrollo, ver cuál persona se está formando de mejor forma, quién está obteniendo mejores resultados, quiénes desde las evaluaciones de desempeño están obteniendo mejores resultados en su cumplimiento de metas. A partir de ahí, lo que estamos en el tercer punto, esa capacitación técnica especializada, ya vamos a ver temas que el perfil del puesto requiere específicamente para esas áreas. Por ejemplo, en Costa Rica hay cursos específicos sobre líneas energizadas. Esa capacitación técnica se tiene que empezar a desarrollar si no la tenemos o a retomar o actualizar o enfocarse
para que empecemos a tener perfiles o personas capacitadas desde la especialidad. Ya teniendo esa fase, los procesos de identificación de talentos es una gestión que cada departamento de talento humano, recursos humanos o como ustedes lo determinen en cada una de sus organizaciones, se tiene que dar la tarea de analizar esa identificación de talentos. ¿Cuáles personas son posibles candidatos a ser parte de esos equipos de alto desempeño? Según el rol, según el perfil, según su formación, su capacitación especializada. Entonces empezar a hacer esa cacería de talentos, como lo vemos mucho en la gestión de talento humano. Empezar a identificar esos talentos. A partir de ese proceso, las pruebas psicométricas y las pruebas cognitivas nos van a ayudar altísimamente a la detección de las competencias que necesitamos. Una cosa es el conocimiento aprendido, que es importante y que es una base fundamental para tomar en cuenta personas que para que se incorporen a un equipo de estos de alto desempeño desde el punto de vista técnico. Y otra cosa es tener personas capacitadas conductual y cognitivamente hablando. Y nos ha pasado mucho. Tenemos perfiles y personas que tienen full capacitación, full conocimiento, pero a nivel de competencias no son las más aptas. Nos pueden generar algún conflicto, el rol que se tenga que de implementar no está acorde con sus habilidades o sus competencias. Cognitivamente tiene algunas limitaciones o tiene algunos factores que puedan posiblemente limitar el aprendizaje o el desarrollo de esas funciones. Entonces debemos controlar, analizar y manejar muy éticamente este tipo de evaluaciones para poderlo desarrollar. Y tenemos la evaluación psicológica. Por ejemplo, en los casos de personas que trabajan en líneas energizadas, vamos a requerir que también desde una evaluación psicológica analicemos cuál es su condición emocional. Hemos visto casos en situaciones donde hay personas que cumplen el perfil técnico, que tienen la formación, la capacitación, conductualmente puede ser que cumplan con esas competencias, pero la evaluación psicológica nos tira una alerta y nos puede decir, esta persona no, en este momento no es recomendable para que forme parte de un equipo. Por condiciones personales, emocionales, situaciones que esté pasando, trastornos, traumas, lo que sea, puede ser un factor de alto riesgo. O por ejemplo, y esto es muy curioso, también hay que tener cuidado con personas con deseos, yo les digo así, y pido disculpas a la academia por poner términos incorrectos, pero eso ya es como parte de la experiencia. Pero digo yo que personas con deseos de ser Superman. ¿Por qué? Porque hay personas que desean estar dentro de equipos de esta índole, pero por un tema más de riesgo, porque me estimula el riesgo, porque quiero ser parte del peligro. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, estas evaluaciones desde el punto de vista psicológico también nos ayudan a identificar este tipo de personas. Eso se da mucho, por ejemplo, y lo veo ya así desde la teoría, muchas personas que les gusta, por ejemplo, trabajar, aunque sea a honoren o de ayuda ahí, en temas, por ejemplo, de salvamentos, de esto, por ejemplo, Cruz Roja o paramédicos o cosas así, porque son adictos a la adrenalina. Entonces, ese tipo de personalidades es un supuesto dependiendo del caso, pueden generar más bien una problemática o traer un alto riesgo a esos equipos. Y recuerden que desde el principio hablábamos de un tema de la lealtad, cómo se sienten esas personas con esos equipos, con esas personas. Entonces, el proceso o la metodología va en línea no solo en que una persona cumpla con un requerimiento,
técnico, una capacitación, una formación, un cumplimiento, sino que debe contar con las competencias ideales. Por ejemplo, si yo tengo una persona, y he visto casos donde mi recomendación es a esta persona cumple con todo, pero no puede, se recomienda no incorporarlo en roles de supervisión, porque las herramientas de evaluación psicométricas me tiran que puede generar mucho conflicto en el equipo por su dominancia, por su forma de interactuar con personas. Entonces, mi recomendación en muchos casos ha sido, cumple, está bien, pero no me lo pongan en un rol de jefatura. Y además le vamos a trabajar un proceso de formación en habilidades para que pueda trabajar en ciertos segmentos, por ejemplo. Porque sabemos que desde el rol conductual y las competencias puede generar conflictos. Y recuerden, en este caso, los equipos de alto desempeño buscamos minimizar todos esos factores, porque el riesgo, por lo menos en este caso, es muy alto y no nos la vamos a jugar. En este punto, quisiera escuchar si alguno tiene, si han aplicado alguna de estas metodologías, si cuentan a nivel estructural de sus áreas procesos similares o no, o si han tenido alguna experiencia en estos procesos de selección. En este punto me encantaría escuchar alguna experiencia o experiencias al respecto. Carmelina Peguero, David, dice que si puede hacer una pregunta. Ok, no sé si antes no hay como una experiencia y si No, no, no tenemos experiencia. No sé si Carmelina quiere preguntar en base a lo que estamos comentando, pero ahora mismo no tenemos experiencia, al menos que alguien se anime, quiera habilitar el micrófono y comentarnos. O Carminela, si nos escuchas, si es una pregunta, una consulta en específico, las consultas las vamos a dejar al final. Todas las consultas vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final. Pero ahora David quisiera alguna experiencia en base a la metodología y procesos de selección. No sé si alguien se anima. o Larisa, o haces el paso atrás para que quede alguien al frente. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Si no, tomo un nombre aleatorio. Creo que eso no les conviene. Y más que veo muchos nombres conocidos por ahí. Cuenten, ¿quién se anima? En los departamentos de recursos humanos no tenemos personas tímidas. Son personas líderes. Vamos a ver que se tiran, que se arriesgan por su equipo. ¿Quién se anima? Tal vez comentar que hay procesos de selección, por ejemplo, en el caso nuestro, en el que la responsabilidad y el proceso mismo es compartido. Vamos a ver, hay una etapa inicial, por ejemplo, por lo menos para los procesos que llamamos de nivel uno y gerenciales, en los que todas las primeras pasos corresponden a la dirección de gestión humana. Y la etapa final de la entrevista y selección corresponde ya a lo que son las divisiones, direcciones específicamente. Entonces, se da una mezcla, ¿verdad? Porque la valoración de competencias se realiza en esa etapa previa por parte de la Dirección de Gestión del Talento Humano y tal vez esto varía un poco con la experiencia o con la metodología en el sentido que se propone, en el sentido de que no todo está en manos, digamos, del área que requiere
el seleccionar a ese candidato, a esos candidatos, a uno de esos candidatos. Entonces quería pues compartir esta experiencia para ver cómo empata, ¿verdad? Con lo que nos expone David. Sí, gracias, Ronald. En este caso, vemos que también la parte de identificación por las mismas jefaturas o el área también es parte de un proceso de selección, donde esa parte de establecer o identificar esos talentos va de la mano, tanto talento humano como con las áreas estratégicas, y del requerimiento. No sé si vas a decir algo, Larissa. Sí, te iba a comentar que tenemos una coincidencia en el chat. Carmelina nos comentaba que su experiencia es sobre la competencia conductual y precisamente Jesús Campo nos dice que ha tenido experiencia en procesos de selección a través de la entrevista conductual, que cuentan con perfiles definidos y el manual descriptivo de puesto. Entonces, tal vez Carmelina, sería bueno que nos comentes esa experiencia sobre competencia conductual o emocional, que es válida en este momento. No sé si puedes habilitar tu micrófono, Carmelina. Vamos a confirmar. Porque incluso, Carmelina, tengo dos usuarios conectados con tu nombre. Hay uno que pareciera estar queriendo hablar, pero voy a habilitar el otro. No sé si puedes intentar conversar ahora, Carmelina. Parece que no, parece que Carmelina tiene inconvenientes con el micrófono. Igual, Carmelina, si nos puedes comentar a través del chat y yo lo leo, pero quería comentarte eso, David, que coincidíamos precisamente en el tema de competencias conductuales. Y fíjate lo que nos dice el compañero del ICE Costa Rica, que sí, que cuentan con perfiles definidos, y el manual descriptivo de puesto, y que han tenido experiencia en proceso de selección a través de la entrevista conductual. No sé si Jesús Campos quisiera habilitar el micrófono y comentarnos brevemente cómo ha sido ese proceso allá en el ICE. Sí, con todo gusto, buenos días. Eh, el proceso básicamente lo iniciamos definiendo las competencias que se va a requerir para un puesto X o Y, y con base a esa definición de competencias se establecen las preguntas que un panel de 3, 4 personas realiza a los entrevistados, eh, eh, haciendo énfasis en las competencias que fueron seleccionadas, y con base a ello es que se selecciona al candidato. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Jesús. Sí, ahí me imagino, vamos a ver, el modelo de entrevista conductual, me imagino que es un modelo STAR, digamos, de la metodología STAR. ¿Tiene alguna puntuación cada nivel de competencias? ¿Tienen los niveles conductuales, los rangos de evaluación de cada nivel de desarrollo? Y de ahí ustedes determinan el nivel de desarrollo a nivel conductual de esa persona. Correcto. Previamente a la entrevista se definen las puntuaciones, y además es muy importante que el entrevistado nos dé ejemplos de su experiencia laboral para Ujú, verificar el cumplimiento de esas competencias. claro. Sí, en el caso por ejemplo, en la experiencia de JASEC, nosotros antes hacíamos las entrevistas por competencias y bueno, ya desde el 2018, si no me equivoco, pasamos a este modelo de las pruebas psicométricas, que vamos a ver, en el tema de las pruebas psicométricas lo que nos ayuda es en tiempos y en la objetividad de la información. Cuando nosotros hacíamos las entrevistas conductuales, las hacíamos para a todos los niveles de selección.
Y las entrevistas conductuales lo que requiere es mucho tiempo, ¿verdad? Tiempo para analizar, tiempo para reunirse con la persona, la evaluación de las respuestas, entonces a veces se torna un poco más complejo. Y además, si no se tiene bien, no siendo que sea el caso de ustedes, sino que estoy hablando al término de la experiencia, si no se tiene bien estructurado el proceso de identificación de las competencias y sus niveles de desarrollo para así evaluarlas, puede generar ciertas subjetividades a la hora de calificar. Como digo, no estoy diciendo que sea el caso de ustedes, sino que es lo que se ha visto en diferencia de las entrevistas versus las pruebas. Las entrevistas lo que tienen, como todo, tiene sus factores positivos y negativos. En el factor positivo, mucho es tener a esa persona face to face y entender un poco lo que se expresa y cómo lo desarrolla. Eso tiene un gran valor a la hora de, aunque sea subjetivo, de conocer a esa persona o que se desenvuelva en su conocimiento. En el caso de las pruebas psicométricas, no tenemos esa presentación casi que personal, pero genera la información de forma más rápida, más ágil y nos brinda, eh, nos genera esa parte de información objetiva. Y nada más, ahora vi que me salió, antes de darle el campito a don Jesús, vi que una de las colegas dice que tanto la entrevista conductual como la psicológica, por supuesto, siempre va a ser un complemento. Ninguna de ellas va a excluir una de otra. Nosotros normalmente lo que se hace ya después es un proceso de entrevista ya más amplia a nivel no solamente conductual, sino temas de conocimiento técnico, habilidades, etcétera. Y ya ahí sí los vamos complementando. Ahí sí veo que don Sí, Jesús tiene la mano levantada. Antes de correcto. darle paso a don Jesús, perdón, don Jesús, Carmelina nos comentó también Ok, que ha tenido grandes retos, ha contado con buenos talentos, con las debidas competencias, pero con conductas inadecuadas, sustraerse de algunos procesos por situaciones sin importancia, sin discernimiento, y que en muchas ocasiones los postulantes manipulan las pruebas y otros conocen ya las pruebas, entonces pueden alterar el resultado como ellos quieren que termine siendo el resultado. Ahora sí, don Jesús. Sí, gracias. No, es una aclaración. Las pruebas psicométricas se aplican previo a la entrevista. La entrevista ya es el proceso final de la selección. Y cuando entrevistamos a un candidato es porque ya superó las pruebas psicométricas que hay definidas para ese puesto. Gracias. perfecto. Ah, no, excelente. Sí, sí, no está de más esa aclaración, man. Muchísimas gracias. Y yo lo comentaba a nivel general de procesos, como metodologías, pero sí. Todos tenemos unas recetas y como por eso les comentaba que parte de lo que se quería ver acá era ver como sus pasos, pero lo fundamental en todo, aunque todos hagamos cosas diferentes, uno de los factores que yo quiero sí establecer como de mayor importancia esa identificación de los talentos con base en competencias y habilidades. En el caso del otro caso que nos decía que de manipulación, bueno, habría que ver qué tipo de pruebas se están utilizando o qué tipos de herramientas se pueden estar generando esa variación. Por eso las pruebas no son los únicos factores de exclusión o inclusión. Uno lo que ve en la teoría igual y lo que aplica es por lo menos realizar una batería de pruebas, más la entrevista, más los resúmenes atestados, más experiencia, y de ahí empezar a ver cómo se comporta. Ahora, estamos hablando de comportamiento humano y ciencias sociales. Nunca vamos a tener un 100% de certeza de lo que las personas estén haciendo. Y además, como seres humanos, somos dinámicos y cambiamos en el tiempo. Eso lo voy a ver en esta siguiente diapositiva para avanzar, que hablamos sobre ese tema de seguimiento de los equipos. Y luego vamos a conversar, ya para ir cerrando, ver sobre el tema de cultura y valores
y además de la ética en esos equipos. Vamos a ver que como hablamos en nuestro conocimiento básico de lo que es el ciclo de la gestión del talento humano, tiene que haber procesos de selección, de inducción, de retención, de capacitación, de evaluación y de reinducción. Entonces, en los casos de los procesos que se deben tomar en cuenta en los equipos de alto desempeño, tenemos que dar ese seguimiento individual y grupal. Ver si las competencias, las habilidades y todo lo que vimos en el proceso de selección se estén dando de la forma esperada. Hay que hacer ese proceso de seguimiento, tanto el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos o como lo determine, la jefatura inmediata, los mismos procesos de análisis tienen que darnos esos indicadores de cómo va ese comportamiento que se predijo, por lo menos se analizó, que posiblemente se puedan estar dando. Entonces, dar esa valoración a nivel eh, del continuo trabajo y ver cómo se está dando. La evaluación del desempeño es una herramienta muy importante para el seguimiento de los equipos de alto desempeño. Si vuelvo al ejemplo de, no sé, el equipo de fútbol, la evaluación de desempeño es prácticamente si ganaron o no un campeonato. ¿Qué pasa cuando no se gana un campeonato? Bueno, se tiene que determinar en el transcurso de tiempo y al finalizar qué factores no mejoraron, qué factores fallaron, qué parte del equipo no está dando el rendimiento esperado, las modificaciones y además, siguiendo al otro punto, la capacitación continua de esos equipos para empezar a minimizar esas diferencias y esas debilidades que se pueden estar dando en esos equipos. Esos factores son ese background o ese apoyo que se puede estar dando por medio de las organizaciones o los mismos áreas que están como superiores a esos equipos de alto desempeño. La reinducción muchas veces es una herramienta eficiente a la hora de que las personas tengamos que reencuadrarlas en el ámbito organizacional, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, retomar los temas de importancia en lo que se espera de ese equipo de alto desempeño, de los objetivos estratégicos, de la necesidad de identificar la cultura organizacional, los objetivos, no sé. Toda esa parte de reinducción siempre es importante y además de ese feedback o esa retroalimentación que le podemos brindar tanto individual como grupal a ese equipo de alto desempeño. Para eso ocupamos esa retroalimentación tanto de la parte técnica, ya sea la jefatura, los equipos la jefatura de sus equipos, el área técnica como tal, en general, esa retroalimentación de cómo fueron los objetivos, cómo fueron alcanzando metas, qué faltantes habían, a nivel individual, cómo ha sido el desempeño, cómo ha sido el desenvolvimiento de cada uno en el equipo. Ese feedback puede ser, dependiendo de la madurez del equipo, puede ser hasta entre ellos mismos, cómo han observado, si hay áreas de fortaleza, si hay liderazgos que quieran fortalecer a ese equipo con comunicación asertiva, que era una competencia que vimos al inicio. Todo ese fase de seguimiento son factores importantísimos a la hora de desarrollar a estos equipos. Este tema es sumamente amplio y lo que nosotros siempre tratamos es dar esa pincelada, pero vuelvo a hacer esa motivación y esa invitación a que puedan asistir al Congreso para que podamos abordar y con otros expertos puedan abordar muchos de estos temas y de estos temas salen muchos subtemas. Por ejemplo, únicamente, y lo comento también a Larisa, todo el tema de pruebas y evaluaciones, vea que nos generó mayor conversación. De ahí sacamos mucha información de temas que podamos considerar. Solo el tema de pruebas para evaluación en el área de talento humano, recursos humanos, es todo un mundo y con todo el gusto podemos, y ya me estoy autoinvitando, pero con todo el gusto podemos en algún momento ver específicamente un tema de estos, ver sus ventajas, desventajas, qué se puede utilizar, un montón de cosas. En el caso de nosotros utilizamos en pruebas psicométricas una basada en un modelo DISC, que es como la herramienta que utilizamos a nivel de competencias para analizar un poco el desarrollo de ellas. En el tema de cultura, en los equipos de alto desempeño,
vamos a tomar en cuenta que según la cultura y subculturas organizacionales, así será la conformación de equipos de alto desempeño. Recordemos que la cultura organizacional es un conglomerado de factores, eh, podemos decir, intangibles, pero que hacen hacen que una cultura tenga una identidad. Es igual que un ser humano. Yo en una charla que en otro momento yo decía que una organización yo lo hago en referencia con el ser humano. El sujeto, en el caso de las organizaciones, es la organización como tal, está compuesta de un montón de factores físicos, que son departamentos, las personas, los equipos, y también no intangibles como las emociones, la cultura, la memoria, etcétera. Las organizaciones tienen eso. Y además tienen subculturas organizacionales. Si la organización cubre todo un país, la misma cultura no va a ser, por ejemplo, en Costa Rica, no sé, en el caso que sea la capital o que sea una provincia costera o que sea una provincia que esté dentro de lo que llamamos el GAMO, el Gran Área Metropolitana, las culturas van a cambiar y eso también va a influir en esa conformación de los equipos. La gestión del poder en esa organización y su cultura de apoyo. Esa gestión del poder es un factor tan marcado en cada organización que va a influir fuertemente en esa estructura de los equipos y esa cultura de apoyo. ¿Qué tanto el área de fuerza que brinda las organizaciones pueden darle apoyo a esos equipos? La identificación con organización como motor de esos equipos. Y uno de las personas participantes, no recuerdo en este momento quién, hablaba de esta parte de identificación como una competencia. Yo también puedo verlo como una competencia, lo puedo ver como una emoción. O sea, ¿qué tanto estoy identificado con lo que yo hago? Con mi puesto, con la organización, ¿me interesa o no? ¿O estoy simplemente porque tengo que subsistir? Eso también influye importantemente en los equipos. Si queremos contar con equipos de alto desempeño, esas personas que la complementan tienen que estar altamente identificados con la organización. ¿Y qué significa eso? Que conozcan ampliamente los objetivos, que sepan los alcances de la empresa, que sepan la responsabilidad social que tiene la misma con la comunidad, con la sociedad, y qué tanto impacto tiene lo que yo hago en la organización y por ende la imagen de la organización a nivel de la región. Entonces ese factor es sumamente importante. Y eso va sumado a un factor más amplio, que es otro tema completamente, que es el tema de clima organizacional. Y su impacto, y que ese impacto va a influir directamente en los equipos. Porque el clima organizacional también es uno de los factores que va a influir, porque va a tener, también hay subclimas. El departamento del área donde está adjunto ese equipo también va a tener un clima organizacional con liderazgos, con comunicación, con relaciones interpersonales, solución de conflicto, un montón de factores que va a influir. Entonces, no podemos esperar que un equipo de alto desempeño sea o se dé de una forma natural si nuestro clima organizacional los sabemos, si hay mediciones, si hay datos, sabemos que no es el idóneo, o si, subjetivamente podemos saber también que no se esté dando un buen ambiente laboral y por ende muy difícilmente esos equipos se vayan a deslazar de esa subcultura. Entonces, también es muy importante ese factor. Y ya para ir cerrando, por lo menos esta parte, vamos a hablar muy rápidamente sobre los valores en los equipos de alto desempeño. Lo hemos hablado en todo el transcurso de esta presentación. Somos seres sociales y de afinidad. Estamos naturalizadamente adaptados para que vivamos en sociedad, trabajar en equipo, en influir, en estar con gente y ser afines a algo. Si no hay afinidad a ese equipo no va a subsistir. Si no vamos a hacer, no lo vamos a tener desde un punto de vista social, si somos incompatibles o nos dificulta mucho tener relaciones desde el punto de vista social, se nos va a dificultar mucho ese equipo. Entonces el tema también importante desde el punto de vista no solo técnico de cumplimiento, también hay un tema también
social que hay que analizar. Y de ahí hago el comercial, que el psicólogo, la persona profesional en psicología y en las organizaciones también puede brindar un factor muy fuerte y muy importante en el análisis de esto, o expertos en recursos humanos que puedan tener esa habilidad para identificar estos temas más sociales para la conformación. También hablamos que sin valores es difícil que un equipo se convierta en uno de alto rendimiento o alto desempeño. Es que sin valores, muy difícilmente alguna persona vaya a ser parte de algo lícito, por lo menos. Y parte de los valores eh, viene influido mucho en ese nivel de éxito. Si la persona no está identificada con los valores que ese equipo requiere, muy difícilmente va a ser parte de él. La ética, clave para conformar equipos con el mejor talento. Las personas que están dentro de esos equipos deben tener un alto nivel de ética para poder desarrollar su equipo, sus gestiones de una forma diligente, efectiva, acorde a las normativas, acorde a los requerimientos, también que vayan vinculados directamente con lo que organizacionalmente se espera. Veamos que el tema de la metodología de selección, si bien el core o la parte fuerte para tener equipos de alto desempeño, por lo menos dentro de lo que les quería comentar, va muy relacionado con las habilidades, las competencias y la estructura emocional de las personas, y por ende la metodología tiene que ir vinculado directamente a identificar esos potenciales. También hay un factor eh, paralelo que es mucho algo más social, que es el tema de los valores, la estructura organizacional y cuánto influye esto en estos equipos. Como les digo, este tema nos da para muchísimo más y me gustó mucho la interacción que se dio hoy. Eh, la idea es darles esta pincelada para poder trabajar y poder generar un poco más de pensamiento alrededor de esto. Esto no está escrito en piedra, son procesos de experiencia, pero que requiriendo la organización, su estructura, sus requerimientos, su disponibilidad, su presupuesto, su talento humano, todo va a variar de una organización a otra. Entonces, espero que esto les haya aportado en algo, en el tema de analizar un poco cómo estamos haciendo las cosas y a partir de este momento se lo dejo en manos de Larisa para alguna consulta, algún comentario, cualquier otra observación. Gracias, David. De verdad, a mí también me gustó la interacción que tuvimos el día de hoy. Como tú comentabas, creo que este tema de las pruebas psicométricas tenemos que traerlo, porque incluso Abraham Landa nos dice qué tan válidas son las pruebas psicométricas para seleccionar el personal. Entendemos que es un tema que tiene mucho para tratar y bueno, David hasta se comprometió públicamente a que por ahí lo invitamos y lo conversamos un poco. Ahora No me mismo, dé pelota, diríamos en Costa Rica, no me dé pelota porque seguimos. bueno, ojo, en Costa Rica, los que lleguen al seminario de recursos humanos, David se compromete a que vamos a tratar ese tema e incluso como él va a estar allá, si en los breaks y en los almuerzos tenemos que hacer una salita aparte, la hacemos. Quedó grabado, David, ¿eh? Ok, nada más, ya me imaginé yo ahí comiendo y preguntando, pero yo soy feliz con eso, yo soy feliz, a mí me encanta. Yo sé que sí, David, me consta, yo sé que sí, que así es. De hecho, se pasa la hora de almuerzo y no has almorzado por estar conversando sobre el tema porque son cosas que te apasionan. De verdad que sí. No tengo preguntas para David sobre el tema. Aprovechen ahora porque si no cortamos lo que sería la conferencia, las consultas sobre el tema, lo que hemos venido conversando. Este es el momento. Recuerden que pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para hacer la pregunta directa. Sé que hubo mucha interacción y que comentamos durante la charla, pero si hay alguna consulta por ahí, pues aprovechen a David ahora porque sabemos que no todos los que están conectados el día de hoy van a poder acompañarnos en el evento presencial. Entonces voy a dar un minuto por aquello de que haya alguna consulta que esté llegando por el correo o que alguien se arriesgue a levantar la mano e interactuar con David al micrófono. Vamos a dar un minuto, David,
y si no, entonces pues despedimos formalmente lo que sería esta conferencia del día de hoy. Larisa, ahí más bien, abusándome de eso, nada más quería saber si al final Carmelina tenía algo más. Es que sí me llamó la atención lo que ella dice, que con su experiencia sobre competencias conductuales. Y también en el caso, es que ahorita ya los puedo ver, que dice que ha tenido grandes retos. Eso genera mucho conocimiento. Y luego creo que en el tema de las pruebas, que hay unos, en lo último que decían, que dice qué tan valiosas son las pruebas. Yo nada más puedo comentar que dependiendo del tipo de prueba, eh, se tiene validez. Nosotros contamos con un servicio externo que nos brinda el desarrollo de herramientas y nos garantiza confiabilidad de las herramientas. Depende de la manipulación, el tipo, hay muchos factores. Son confiables, pero como decían también más arriba, no es que vamos a ir ciegamente a lo que dice y punto, sino que lo vamos a contrarrestar con otras informaciones y no va a ser el único factor. Puede ser un factor excluyente de una fase del proceso, pero, eh, pero es un conjunto de un todo. Como decía también el colega aquí del ICE, es una fase y se lleva a otros procesos. Entonces, no es que es únicamente lo que se utiliza, pero es una herramienta muy útil. Y luego podemos conversar un poquito más de eso. Y nada más veo que alguien más comentó. Sí, de hecho, como estoy Ah, compartiendo pantalla yo, ya puedes ver el chat. sí. Efectivamente, Carmelina dice, hoy tenemos un gran problema. Los colaboradores creen merecerse todo, pero no se comprometen. Y eso no es solamente a ti, Carmelina. Eso no es, yo creo que si nos ponemos a que levanten la mano, todos la vamos a levantar, porque eso es algo sí que está pasando en todas las empresas. David, no sé si por tu experiencia tú dirás que la generación no sé, tú coméntanos un poco ahí, según tu experiencia. Muy rápidamente, porque eso es un tema que igual, pues, casi que hacemos un congreso solo con ese tema. Pero sí, es que vamos a hablar que yo siempre le digo a las personas y cuando tengo reuniones con jefaturas, yo digo que el tema de motivación, satisfacción es tan subjetivo que si yo le digo a ellos, yo le pregunto a cada uno de ustedes va a opinar diferente. Y así es en temas culturales. El tema de la cultura y cómo vemos eso es un enorme, enorme reto que todas las organizaciones, no solo el área eléctrica, todos, creo que desde la NASA hasta la empresa de la panadería de mi tía, todas tienen ese factor de que no les quedamos bien. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos de estudios de clima, estudios de cultura para identificar factores fuertes de la organización y empezar a trabajar. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. Es algo que se tiene que trabajar en el tiempo, pero con indicadores, tener las mediciones, identificar claramente por dónde es el asunto. Decimos en Costa Rica por dónde es que nos chima el problema y de ahí empezar a trabajar. Pero constante, eso es un ciclo. Esto nunca va a terminar. Eso nunca, nunca va a terminar. Yo creo que eso es muy parecido al tema de la maternidad y la paternidad, que con los hijos eso es constante, eso es como llevarnos a los hijos al trabajo, es similar. Wanda nos dice, el establecimiento o asignación de los roles alineados a las competencias del colaborador es una herramienta fundamental para el logro de los objetivos de la empresa. Es así, Wanda. Y Jennifer Morales dice, en mi caso, también tenemos inconvenientes con personas excelentes en su trabajo, pero con problemas de conducta que conlleva además, que conlleva al demás personal que observa considerar que hay preferencias. Es Sí. así. Eso se da en todas las organizaciones. Es que el factor mucho no es la empresa, es la cultura, la sociedad y que estamos lidiando con personas. Y así es. Lastimosamente, podemos tener muy buenas personas con la capacidad técnica, pero en equipos de alto desempeño, como yo les decía, y yo lo digo claramente y todos lo conocemos en este sector, el error se paga con la muerte prácticamente. Y con eso no jugamos. Entonces podemos tener al técnico más bueno, pero si no se deja domar por nadie, qué pena, pero es un proceso de selección y lo que hay que buscar las herramientas eficientes para poder hacer el descarte. Y hemos tenido condiciones donde puede ser muy bueno
y por recomendación, desde el punto de vista hasta psicológico, no es recomendable. Y al tiempo revienta por otro lado y por dicha, reventó, literal, decimos nosotros, en un problema mínimo conductual, no un problema severo de un riesgo que no solo a esa persona, sino a todo el equipo en general. Entonces, sí, las herramientas de evaluación, de seguimiento, de selección, tienen que apoyarlos a ustedes a una selección objetiva y que argumenten muy bien todo el factor. Pero sí, eso es esto, todo lo que han puesto, eso es cultura y se dan todas las organizaciones. Y no es desmotivar, pero es decir, sí, va a seguir existiendo. Veámoslo por un factor de mejora o un factor positivo. Tenemos mucho trabajo. Es así, David, es así. Bueno, ya con estos comentarios vamos a dar por terminada la jornada del día de hoy.